Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, esta iniciativa que vengo a presentar es de un tema mayúsculo. Es para reformar el artículo 3, fracción sexta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que adiciona un segundo párrafo a la fracción 15 del artículo 47 y un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Aquí se aprobó un sistema nacional anticorrupción, se festejó a lo alto y a lo ancho, pero la corrupción ha lastimado profundamente la vida democrática, la credibilidad ciudadana en las instituciones y en quienes las operan, debilitando la ejecución de obras y acciones prioritarias que son imprescindibles para lograr el pleno y verdadero desarrollo del país. Los intereses de la sociedad en su conjunto se han visto afectados por la ineficiencia, opacidad y deshonestidad de varios servidores y ex servidores públicos. Ante este problema que limita el desarrollo generando pobreza generalizada, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, estamos lejos, muy lejos, de que este sistema se convierta en una verdadera y eficaz política de Estado, ya que dicho sistema adolece de mecanismos efectivos para prevenir, combatir y sancionar la corrupción, empezando por la que se comete desde las más altas esferas del poder público. Estamos en vísperas del arranque de este nuevo sistema, con la real posibilidad de que el mismo sistema fracase y se convierta en lo que hemos dicho, una simulación. Simplemente por el hecho en que este sistema, el combate a la corrupción, no parte de la cúspide del poder, lo dijimos, porque de ahí se deriva y se proyecta el resto de las instituciones y a la sociedad. Y no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República, de los exmandatarios de nuestro país que pudieron incurrir en actos de corrupción y los de propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos transnacionales y nacionales que operan en México y que se vincularon con el poder presidencial. Los esfuerzos anticorrupción van a ser inútiles o estériles. La transparencia por un lado y la prevención de situaciones de conflicto de intereses por otro, representa sin lugar a dudas dos de las medidas más eficaces que pueden existir para combatir la corrupción. Hablando de manera particular del conflicto de intereses, si se considera que el mismo se puede presentar o se puede prevalecer incluso aún después del ejercicio de las funciones del servidor público y en ese caso en donde se centre la iniciativa que se presenta. Tenemos casos reales y vigentes en donde exservidores públicos están inmersos en verdaderos conflictos de intereses con motivos de sus nuevas actividades privadas en empresas con las que tuvieron vínculos durante su encargo. Estos casos que se apartan de toda consideración ética y que se traducen en actos de corrupción carecen de una regulación legislativa que los acote o los impida. Voy a referirme por qué hicimos esto. Primero fue el expresidente Zedillo, cuando terminando su periodo entró a trabajar a la empresa de ferrocarriles en Estados Unidos, precisamente cuando él fue promotor de la privatización de ese sector. Hoy nos enteramos del expresidente Felipe Calderón, que ya se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de Iberdrola. Aquí el expresidente tuvo estrechos vínculos durante su mandato. En marzo del 2010, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, agradeció públicamente al expresidente Calderón sus esfuerzos para que las empresas privadas de este sector tengan regulación,
predecible, rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente infraestructura para la salida de energía. Pero no nada más fue el expresidente Calderón, fue también Georgina Kessel, la exsecretaria de Energía, quien también una vez que dejó el puesto se fue de consejera independiente de esa empresa. Nuevamente se llevó el know-how de una empresa, de una institución. Cuando te lo llevas a otra, pues está penado en muchísimas partes del mundo. Aquí es laxa, la ley es muy laxa y te dicen con 2, 3 años y ya te puedes reintegrar, pero eso es conflicto de intereses, sobre todo cuando hubo una privatización y una desincorporación de activos de la nación y que fueron a parar a manos de particulares o a intereses de particulares y que hoy nada menos ni nada más que nuestros expresidentes de la República. Entonces, por eso estamos presentando para que la regulación de la legislación mexicana con los conflictos de intereses de un exservidor público que se producen por su desempeño posterior al cese de un cargo público es inexistente. Ustedes se hubieran imaginado a Lázaro Cárdenas que fuera el director de Pemex, y Pemex pues es de la nación, y sin embargo el expresidente pues se retiró, estuvo lejos de esa administración. Eso es ética. Por ello es importante establecer prohibiciones puntuales para que quienes concluyan su encargo no incurran en un conflicto de intereses con motivo del nuevo empleo que puedan tener en alguna empresa privada. En aras de fortalecer la lucha contra la corrupción, la presente iniciativa resulta necesaria y pertinente para enfrentar la corrupción pública y privada que se ha exacerbado durante los periodos correspondientes a la imposición de un régimen con todas las tintas privatizadores, la intromisión de lo privado por encima de lo público, el uso del poder público en beneficio del privado. Este equilibrio es necesario. Esta iniciativa se presenta ahora sí por el bien de todos los mexicanos. Si no, al ratito Peña Nieto pues va a resultar que va a ser consejero de la Shell o no sabemos de qué transnacional, puesto que con esta reforma energética tienen intereses ahí metidos. Es cuanto, muchas gracias.